El día de hoy vamos a situarnos en la Biblia en Josué capítulo 1. Es un pasaje que seguramente ya lo hemos leído alguna vez o muchas veces y lo hemos leído, lo hemos predicado, qué sé yo. Pero una de las cosas que Dios puso en mi corazón para poder hablar este tema es que hay muchas personas que empiezan algo, pero a medio camino, frente a un momento difícil, frente a una situación inesperada, cambian de parecer. Y como por de ahí es donde sale ese refrán que dice carrera de caballos, parada de borricos, ¿verdad? Entonces otro que dice en la puerta del horno se quema el pan. Estas expresiones lo decían mis padres, lo decían mis abuelitos, ¿verdad? Y yo recuerdo todo eso, pero todo eso sucede en la vida real. Muchas veces empezamos muchas cosas. Empezamos nuestra carrera profesional y no la terminamos. Empezamos el matrimonio y algo pasa a medio camino y estamos medio desanimados. Otros ya tiraron la toalla, como se dice. Empezamos el ministerio, empezamos nuestra vida cristiana y algo pasa en el camino que nos detiene. Y yo quiero en esta mañana animarte a decirte no te rindas. Y ese es el tema que voy a tratar, sin rendirme. Tú vas en este día a declarar, vas a aprender a no rendirte. Sin rendirme se llama esta prédica. Josué capítulo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos y les voy a situar un poquito en el contexto de la lectura. Moisés había sacado al pueblo de Israel. Ustedes saben que Moisés era el libertador, ¿verdad? Entonces Dios lo llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Pero en el camino iba a haber el desierto y el desierto era el lugar necesario para llegar desde Egipto hacia la tierra prometida. Es como un sándwich, ¿verdad? A un lado Egipto, al otro extremo la tierra prometida y al medio está el desierto. O sea, era inevitable el desierto. Entonces, el pueblo de Israel es sacado por Moisés, ¿verdad? Ellos salieron contentos, ellos salieron saltando, haciendo fiesta y de pronto encuentran el Mar Rojo. Oh, ellos no esperaban, ellos pensaban que todo iba a ser color de rosa. Así empezamos la vida cristiana, así empezamos nuestro matrimonio, así empezamos nuestros estudios. Contentos y ahí vamos, qué emoción y hacemos fiesta y entonces lo publicamos por todas las redes sociales y bombos y platillos. Pero a medio camino vienen las pruebas, vienen los exámenes, vienen las dificultades. Por ejemplo, en el matrimonio vienen los momentos donde están los hijos y entonces los hijos se enferman y entonces hay tensión, de pronto no hay dinero, nos despidieron del trabajo, Dios mío. Y todos los que son casados me pueden entender. Y entonces comienzan las presiones. Esos son los momentos de desierto, de proceso, que es inevitable pasarlo. Pero muchas de las personas en ese tiempo retroceden, en ese tiempo se desaniman y entonces abortan su milagro, abortan su tierra prometida. Y Moisés entra a tallar en esta historia en la primera parte, donde saca al pueblo de Israel. Lo saca de Egipto y van a pasar por el desierto. Y ese desierto solamente debía durar más o menos 2 semanas con todo y demora, pero duró 40 años y un poquito más. Entonces, Moisés los guió desde Egipto, los saca ahí con Faraón, etcétera, va por todo el desierto y cuando ya están cerquita, obviamente después de 40 años, cuando ya están cerquita a la tierra prometida, entonces Dios le permite ver de lejos a Moisés. Y yo me imagino a Dios y a Moisés ahí, ¿no? Moisés, ¿miras allá? Ah, sí, Dios, ¿qué es eso? La tierra prometida, Moisés. Ah, ya, Dios, qué chévere, ya voy a entrar entonces. Y Dios le dice, Moisésito lindo, hijo mío. Estoy parafraseando, ¿verdad? Tú eres mi hijo, yo te amo, pero hasta aquí nada más vas a llegar, porque el que va a llevar hacia la tierra prometida a la generación que renovó su mente, que está capacitada para entrar a la tierra prometida, en otras palabras, va a ser Josué.
Entonces ahí está. Entonces Moisés dice, sí, Señor, bueno, está bien, no hay problema. Moisés no le contradice a Dios, acepta, y la Biblia nos enseña que ahí murió Moisés, y entonces empieza el liderazgo del pueblo de Israel, Josué. Entonces Josué como un líder novato, se puede decir, porque ahí los 40 años había estado de pronto al lado de Moisés. ¿Ya? Pero una cosa es estar al lado y otra cosa es estar al mando, ¿verdad? Una cosa es ser vicepresidente y otra cosa es ser presidente de una nación. Entonces asume el liderazgo Josué, y ahí está Josuecito con muchos temores. Ha visto a su líder Moisés y lo ha visto en el Mar Rojo, lo ha visto en el desierto, lo ha visto molesto, lo ha visto contento, lo ha visto cansado, lo ha visto relajado, lo ha visto cuando subía al monte, cuando bajaba del monte, etcétera, lo ha visto. Pero ahora Moisés ya no está, Moisés murió, y ahora a él le toca solo, con Dios obviamente, liderar a todo el pueblo. Y esto era una situación nada fácil para Josué. Y en esa situación es donde Dios le habla a Josué. Y vamos a leer, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Y miren lo que dice el verso 3. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Dios le está haciendo recordar que esa misma promesa le había dicho a Moisés hace más de 40 años, y ahora le vuelve a hacer recordar las mismas palabras. ¿A quién ahora? A Josué. Verso 4 dice, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Verso 5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y le dice en el verso 6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Miren este énfasis, para nada te apartes de la palabra de Dios. Solo así. Ahí hay un énfasis que tienes que observar. Dice, solo así. Si tú haces lo anterior, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Verso 8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, sin rendirme es la prédica del día de hoy. Entonces, estamos más de 2 meses confinaditos en nuestra casa. Nos vamos para 3 meses. No sabemos si va a ser 3 meses o más. ¿Y cómo empezaste esta cuarentena? De repente buscando a Dios con todo tu corazón. De repente orando más que nunca en tu vida. Seguro que alguno de ustedes ayunó al comienzo de esta cuarentena porque todos estábamos preocupados. Nunca habíamos vivido esta experiencia, ¿verdad? Y empezamos de repente buscando a Dios, mirando prédicas en YouTube. Y tú mirabas al día, no sé si 10 prédicas. Y entonces estábamos bastante preocupados y asustados. Pero ahorita que ya pasaron 2 meses, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado, nos estamos acomodando. No sé si acomodando, resignando, conformando de pronto a tu realidad. O te estás acostumbrando a la comodidad y entonces ahora te levantas tarde, miras televisión, comes, pero así bien, porque algunos están comiendo así bien, puro plato a la carta, ¿verdad? Toda esta cuarentena. O de repente tú estás pasando un momento difícil desde el comienzo de la cuarentena y entonces tú dijiste ya,
A ver, y te hacías barra a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me hacía barra, Elizabeth, vamos, tú puedes, porque nadie me hacía barra, entonces yo tenía que hacerme barra solita, ¿verdad? Vamos, Elizabeth, tú puedes, vamos, vamos, esto va a pasar, tranquila, tranquila, confía. Y yo misma me recitaba todos los versículos de la Biblia. Yo no sé si tú también has hecho lo mismo. Y entonces ya íbamos por una semana, ya íbamos por 2, y entonces dijimos, ya, este lunes se acaba, este domingo se acaba, este martes se acaba. Y entonces... Y tú escuchabas al presidente las noticias y tú decías, a ver, ahí atento a la televisión, ¿qué va a decir? Y decía, la cuarentena se prolonga. Oh, decía. Al comienzo decías, bueno, está bien, todo está bien. Pero van pasando los días y a algunos se les va acabando el combustible. Algunos van así ya no van corriendo y animados, ¿no? Y a unos van como gateando, unos van algunos ya así en cámara lenta y dicen, ya, yo no sé hasta cuándo voy a soportar esta situación, no sé. Y estás a punto de rendirte. Yo vengo a decirte en este día, no te rindas. No te rindas por nada del mundo. Y Dios le dijo a Josué, porque era una situación grande para Josué. Había visto liderar a Moisés, pero ahora Moisés no estaba. Si en algún momento Josué de pronto tenía miedo o quería desanimarse, ya no estaba Moisés para decirle, líder Moisés, ayúdame, mira, parecía fácil la situación, pero está más difícil de lo que yo pensaba. Así que Moisés, ayúdame. Y Josué se ponía a un costadito y entraba Moisés y decía, a ver, pueblo, ¿verdad? Pero Moisés ya no estaba. Entonces, yo vengo a decirte en esta mañana, no te rindas, no te canses. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y lo primero que tienes que entender en esta mañana es que Dios no cambia de parecer. Y mira lo que dice el verso 3, ahí en tu Biblia. Todos estamos con nuestra Biblia, ¿verdad? Ahí en nuestra Biblia, algunos están en versión Reina Valera, otros están en TLA, y yo estoy leyendo en la NBI por si acaso. Entonces, en el versículo 3, vemos que Dios le dice a Josué, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y tienes que entender esto. Dios le está haciendo entender a Josué y Dios te está haciendo entender el día de hoy a ti y a mí. Lo que le prometí, dice, a Moisés para contigo, con el pueblo, lo mismo vuelvo a decirte que lo voy a cumplir. Y a veces nosotros necesitamos que alguien nos haga recordar que todas las promesas que Dios nos ha dicho en algún momento, todas las promesas que algún momento tú recibiste, escuchaste, ya sea de niño, de adulto, en momento de bonanza, en momento difícil, y te acuerdas de que Dios dice algo, pero luego tú dices, eso estaba bonito, pero ¿será que se va a cumplir? Y Dios te dice en esta mañana, así como cumplí con Moisés, lo voy a cumplir contigo, le dijo a Josué. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios no cambia de parecer. Antes de esta cuarentena, ¿qué te prometió Dios? ¿Qué promesas recibiste? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que Dios me prometió hace más de 15 años es que yo iba a ser una pastora de multitudes. Y en esos tiempos yo estaba aprendiendo muchas cosas y aún sigo aprendiendo. Entonces un día yo comenzaba a declarar y decía, yo soy una pastora de multitudes, y la congregación decía amén y todos saltábamos y remolineábamos. ¿Te acuerdas? Y entonces estábamos felices y de pronto hacíamos una reunión que le llamábamos pesca, ¿verdad? Ahora le llamamos semana juntos. Entonces y hacíamos una reunión o una noche de cine o un almuerzo por el Día de la Madre. Hacíamos un evento y entonces venía la gente o iba a venir un invitado a nuestra iglesia y veníamos cualquier cantidad de gente y yo me sentía lo máximo. No te lo dije, pero ahora te lo estoy diciendo. Y yo decía, ay, Dios está cumpliendo su promesa. Ya ve, yo estoy viendo multitudes y cuánta gente está viniendo a nuestra iglesia. Y un día venían 10 y otro venían más de los que estábamos, 10 más. Y un día vinieron 50. Yo dije, qué emocionante. Un día estaba el templo lleno. No sé si repartimos Coca-Cola y hamburguesa, pero estaba lleno. Y entonces yo me emocioné. Yo no miré que era por como dice mi abuelita, no es amor ¿cómo es? Amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces, no sé, pero yo me emocionaba. Yo decía, ay, que sí, Dios está cumpliendo su promesa. Y de pronto se viene esta cuarentena.
Y de pronto se cerraron los templos, los locales. Y entonces yo dije, el diablo comienza a susurrar, ¿no? ¿Verdad? Y dice, ya fuiste, me dijo, ya fuiste como pastora. Los templos se han cerrado. Yo dije, bueno, ¿cuándo terminará la cuarentena? No, hazte la idea por todo este año. ¿What? Dije yo, ¿what? Y no, hazte la idea por 2 años. Dije, ¿what? Y entonces, y el diablo decía, ¿y dónde quedó lo que tú decías que eras una pastora de multitudes? Y así como el diablo se burla de mí y se burla de ti por las promesas que tú y yo recibimos en el pasado de nuestro Dios, y porque esta interrupción, este paréntesis llamado COVID-19 ha cambiado la vida, ha cambiado tu vida, ha cambiado la mía, y de pronto tú estás pensando que Dios ya no va a cumplir las promesas que Dios te dio hace un tiempo atrás o cuando eras niño. Y déjame decirte en esta mañana, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo prometió, dice la Biblia, ¿no lo cumplirá? ¿No lo hará? Y la respuesta es que sí lo va a hacer. Y así le dijo Dios a Josué. ¿Y Dios qué te ha prometido? A ver, recuerda, Dios te ha prometido no dejarte. A ver, yo te hago recordar en esta mañana. Dios te prometió no dejarte. Dios dijo en su palabra, no os dejaré huérfanos. De pronto para ti que no tienes papá y no tienes mamá. ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Tú crees que Dios ahora por esta situación mundial que estamos pasando, Dios se olvidó de su promesa? Déjame decirte, de ninguna manera. Dios ha prometido no dejarte. En otro pasaje Dios nos decía que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de repente tú estás enfermo ahí en casita, estás en un hospital, has sido despedido del trabajo, no tienes dinero. Y entonces tú dices, oh sí, Dios prometió no dejarme, pero creo que ya me dejó. De ninguna manera. Dios sigue en pie. Si Él te prometió no dejarte, Él no lo ha hecho. Tú tienes que tener esa actitud en tu corazón. No te rindas. No te rindas. Te vengo a decir, Dios te prometió no abandonarte. Él no te ha abandonado. Pero parece, pero no te ha abandonado. Tal vez Dios está esperando. Está conociendo tu corazón. ¿Qué tanto tú le crees? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir en salud y sé vivir en enfermedad. ¿Verdad? Sé vivir en una mansión y sé vivir en una choza, en una carpa, en un parque. Estoy parafraseando. Entonces, el apóstol Pablo estaba preparado, como yo digo, para la guerra. Yo te pregunto tú, ¿estás preparado para la guerra? Esta es una expresión que yo le digo a mis hijos. Yo le digo, chicos, tenemos que estar preparados para la guerra. Mira, podemos comer un día bistec a lo pobre y esto, pero también debemos estar preparados para comer sopita con fideos con gorgojo. Debemos estar preparados para la guerra. Comida de la costa, comida de la selva, comidas raras. Ay, Dios nos libre de comer esos gusanitos de la selva, pero tenemos que estar preparados para la guerra. Y entonces Dios está mirando nuestro corazón. Tú tienes que estar preparado para cuando tienes trabajo y ganas muy bien, ¿verdad? Pero tienes que estar preparado también para cuando no hay trabajo. Y tú quisieras que ya orar y decir, Señor, dame trabajo en el nombre de Jesús, amén. Y entonces al toque alguien te llame y le diga, Señor, señora, señorita, esto lo necesitamos urgente, véngase ahorita. Y tú dices, ¿qué pasa? No me llaman. He enviado mi currículum, hasta la China ha llegado mi currículum y nadie me llama. Y entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Les ha pasado o no? Entonces, y piensas que Dios ya te abandonó. ¿Y no será que Dios está mirando tu corazón? Querida iglesia, queridos amigos, Dios está mirando tu corazón y Dios dirá, a ver, mi hijo, cuando yo le di un buen trabajo y ganaba bien, ay, tú lo mirabas a mi hijo, él estaba feliz, pero ahora que lo han despedido del trabajo, ahí lo ve cabizbajo. ¿Y cómo estás, hermano? Ay, pasando mi desierto, y este desierto parece que no se acaba. ¿Ya te rendiste? Y tú tienes que decir ahí, de ninguna manera. Dios no te ha abandonado. ¿Qué te prometió? ¿Proveerte? ¿A cuántos de ustedes Dios les prometió proveer? A mí me prometió que Dios me iba a proveer. A ti también, ¿verdad?
¿Y por qué dudas en este tiempo? ¿Por qué crees que es que no hay trabajo, pastora? Es que mira las noticias que va a haber una crisis económica. Sí, pero para los hijos de Dios no hay crisis. No me voy a cansar de decirte, en el nombre de Jesús, el reino de los cielos no está en cuarentena. Dios no ha cambiado de parecer. Si Él te prometió proveerte, Él lo va a hacer. Pero no hay trabajo, no importa. Dios verá cómo lo hace. Además, Dios te ha dado manitas, 2 manitas. Y dice que en nuestras manitas está el poder para hacer riquezas. Te ha dado una mente, la mente de Cristo. Y tú puedes decir, Señor, a ver, dame creatividad. Me despidieron del trabajo. Nadie me llama por el currículum que he repartido a todo mundo. Pero, Señor, tú me has dado 2 manitas. Y con estas manitas yo voy a hacer riquezas. Y tú tienes que creer lo que Dios te ha dicho. Él no ha cambiado de parecer. Dios te ha prometido sanarte. Y de pronto estás enfermo y estás dudando. ¿Tú crees que Dios ha cambiado de parecer? Dios no ha sido interrumpido en sus promesas. Dios no ha cambiado de parecer. Los que hemos sido interrumpidos con esta pandemia somos nosotros. Es el mundo entero. Todos hemos sido interrumpidos, pero Dios no ha sido interrumpido. Dios ha prometido guardar tu entrada y tu salida. Él no ha cambiado de parecer. Dios ha prometido defenderte y Él lo sigue haciendo, aunque muchas veces no parezca. Pero tú tienes que llenarte en fe, querida iglesia. Y lo segundo que Dios le dijo a Josué, le dice en el versículo 2, que sea fuerte y sea valiente. Dice, durante todo, el verso 5, todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti mismo, a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. 6, sé fuerte y valiente. Versículo 6, sé fuerte y valiente porque tú harás de que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Mire, Dios le está diciendo a Josué, sé fuerte y sé valiente. Y eso es lo mismo que Dios te dice a ti en esta mañana. Sé fuerte, sé valiente. Cuando yo escucho la palabra fortaleza, viene a mi mente la historia de David. ¿Se acuerdan ustedes cuando David se enfrentó a Goliat? Y entonces estaba el gigante Goliat, que medía no sé cuántos metros de altura, tenía toda esa armadura de soldado y es más, hablaba fuerte e intimidaba, hasta el rey lo tenía intimidado y a todo el ejército del rey Saúl. Pero allí estaba un chiquito, hermoso, guapo como tú, que se llamaba David. Y entonces David, ustedes saben la historia muy bien, ¿verdad? Se enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos a Goliat y todos sabemos la historia que lo venció. Pero David tuvo que ser fuerte y tuvo que ser valiente. También viene a mi memoria Gedeón. Gedeón al comienzo estaba intimidado y él decía, yo, Señor, no te habrás equivocado conmigo, yo el menor de toda mi casa y además mi casa la más pobre de todo el país. Y así nos parecemos nosotros cuando Dios nos llama a cosas grandes. Y Dios te llama y te prometió y te dice, voy a hacer contigo, hijo, cosas grandes, maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído, ni oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y tú te sientes chiquito, así como Gedeón. Y yo vengo a decirte en esta mañana, no te rindas, pero tienes que ser fuerte. Y ahí donde tú estás, declara así como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y si tú en este tiempo te sientes débil, no digas estoy débil, ya me voy a rendir, ya no puedo más. Elimina de tu boca esas palabras. Esas palabras no son de un hombre, una mujer de fe. Las palabras de un hombre, de una mujer de fe es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las palabras de un hombre, una mujer valiente es diga el débil, fuerte soy. Entonces tú tienes que declarar ¿qué cosa? Fuerte soy en Cristo Jesús. Y cuando escucho yo la palabra valiente o valentía, viene a mi mente la vida de Daniel y también de los amigos de Daniel. Y ahí en el Daniel capítulo 3, ¿no? Podemos ver la historia de los amigos de Daniel. Y Daniel también, ¿verdad? Cuando por orar lo metieron al foso de los leones. Y entonces el decreto del rey que decía que al que ore a otro Dios que no sea el rey va a ser echado al foso de los leones. Y Daniel no se rindió, no se desanimó, fue valiente. Aun cuando había un decreto de muerte, él siguió orando. Y a propósito dice que abría las ventanas para que lo miraran, que orara y oraba 3 veces al día. Y Daniel fue un hombre valiente, pero los amigos de Daniel, tremendo. Eso está en Daniel capítulo
tres, y voy a mencionarlo nada más por cuestión tiempo, y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Qué dice la historia? Que el rey había decretado que adoren toda esa estatua que había sido puesta ahí en ese lugar. Y entonces al sonido de la trompeta y de la música, todos debían inclinarse ante la estatua de oro. Y entonces allí estaban en ese lugar Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces ellos dijeron: no, rey, con mucho respeto, pero no nos vamos a inclinar. Y entonces sonaron las bocinas y ellos no se inclinaron ante la estatua. Llegó a los oídos del rey: fulanito, sutanito y menganito no se han inclinado ante la estatua, señor rey. Entonces el rey se incomodó y dijo: ¿quiénes son ellos que me están desobedeciendo? Y los mandó llamar y les volvió a recalcar. Le dice: ustedes saben que yo he decretado que el que no se inclina lo voy a castigar. Y ellos le responden: sí, señor rey. Sí, señor rey, pero nosotros no vamos a adorar ni nos vamos a inclinar ante la estatua, sino nosotros servimos y adoramos al Dios vivo. Y el rey les dijo: pero no tienen miedo que los voy a meter al horno del fuego, porque esa era la pena por no obedecer al rey. Y ellos dijeron: aun cuando nos metas al horno del fuego, nosotros no vamos a inclinarnos ante la estatua. Y esto iba aumentando la cólera del rey. Y entonces el rey, de tanta ira, de tanta cólera, mandó calentar el horno 7 veces más. Y entonces ellos dijeron en ese momento: yo no sé qué hubieras hecho tú, no sé qué hubiera hecho yo, si ante tal amenaza de muerte nos rendimos o somos valientes como Sadrach, Mesach y Abednego. Sabes, ninguno de nosotros hemos sido amenazados al punto. Tú y yo todavía estamos en casita, no tenemos la amenaza de muerte por servir o por ser cristianos. Sin embargo, mucho cristiano ya se rindió. Espero que no seas tú. Y si estás a punto de rendirte, levántate en el nombre de Jesús. Esfuérzate y sé valiente. Y ahí están los amigos de Daniel. El rey le dice: 7 veces voy a calentar el horno. ¿Y saben lo que le dijeron los amigos de Daniel? Nuestro Dios nos va a salvar porque Él nos ha prometido. Ellos estaban confiados, ¿verdad? Pero en un momento le dicen: ¿sabe, rey? Si Dios no nos salva, igual. Aunque Dios no nos salve, no nos vamos a inclinar ante la estatua. Y eso encolerizó más al rey. Y así se encoleriza el infierno contra ti y contra mí. Cuando hemos decidido seguir a Cristo, cuando hemos decidido ser fieles, cuando hemos decidido ser valientes, cuando hemos decidido no rendirnos, a pesar de lo que nos esté pasando, aun cuando estemos con dolor, aun cuando no haya para comer, hemos decidido ser valientes, ser fuertes en el nombre de Jesús. Hemos decidido no rendirnos. Y entonces Satanás comienza a calentar el horno 7 veces más. Y de repente tú ya estás sintiendo literalmente que el horno está calentado 7 veces más y tú estás adentro. Pero la historia termina en victoria, porque de pronto dice que los hombres que los llevaron a estos 3 amigos por la tanta calentura del horno, dice que estos hombres fueron quemados, achicharrados, murieron. Pero nada le pasó a estos 3 amigos, a estos 3 hijos de Dios. Y entonces el rey estaba mirando todo ese espectáculo, miró que sus trabajadores murieron y a ellos no les pasaba nada. Ahí estaba sorprendido el rey. Y así la gente se va a sorprender cuando te vean a ti, hombre y mujer valiente, que a pesar de la crisis, a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, tú estás firme, tú continúas para adelante, porque no estás solo, porque Dios lo que te ha prometido, Él lo va a cumplir. Y así estaba sorprendido el rey, mirando a los 3 amigos allí. Pero eso no fue todo, estaban ellos dentro del horno y ellos estaban caminando. Ellos estaban caminando, pero ya no eran 3, sino eran 4. Y todos sabemos que el cuarto era Jesús. Era Dios mismo allí fortaleciéndolos. Y así mismo Dios está contigo. Pastora, ¿dónde está que no lo veo? Él está contigo. Él ha prometido no dejarte. Y así estuvo con estos 3 amigos, con estos 3 hombres.
Y entonces el rey cada vez más estaba sorprendido. Y él llamó a sus trabajadores y les dijo, ustedes no han metido a 3 nada más, pero yo veo 4. Y encima no se están ahí conversando, están riendo, están contentos y no se queman. Y ahí sí que acá en la cabeza del rey hubo cortocircuito, porque él dijo que no entiendo nada, dijo el rey. Y en ese momento dijo, alto, mandó sacarlos. Y desde ahí el rey decretó, ya no dijo que adoren a la estatua de oro. Él dijo, de aquí todo el pueblo, todo el país me adora, me sirve al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes? Este tiempo que estamos pasando a nivel mundial, están observando a la iglesia. Tus amigos, tus familiares, toda la gente que no conoce de Dios está observando a la iglesia, está observando a los pastores. Si nos rendimos, está observando a los líderes de la iglesia El Shaddai, está observando a la iglesia que congrega. Y entonces, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a ser fuerte y valiente, así como los amigos de Daniel? En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres un hombre, una mujer fuerte y valiente. Y en la Biblia podemos ver todo eso. Que muchos hombres y mujeres de Dios fueron valientes y fuertes. Noé, imagínense, Noé fue, a pesar de la burla, 120 años. Los profetas, a muchos de ellos los mataron, ¿verdad? Los metieron a la cisterna, etcétera. Ellos fueron fuertes y valientes. Esther al comienzo estaba un poquito con duda, pero luego su primo Mardoqueo lo animó, ¿verdad? Y entonces ella dijo, si perezco, que perezca. Una mujer fuerte y valiente. Juan el Bautista, él no tenía, como se dice, pelos en la lengua, y él decía, arrepiéntanse, le decía a la gente. Y al final su cabeza fue servida en un plato, ¿verdad? Como burla, pero él en ningún momento se rindió. Tu cabeza no está en un plato. Así es que yo te digo, no te rindas en el nombre de Jesús. Los discípulos de Jesús al comienzo sí se intimidaron cuando Jesús fue llevado a la cruz, ¿verdad? Pero en otro momento Dios los fortaleció con el Espíritu Santo, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo a Pedro multiplicando, predicando a las multitudes, ahí después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y tenemos a la iglesia primitiva también que predicaban. A ellos también empezaron la persecución, pero ellos entendieron que esa persecución fue tornada para bien porque el evangelio fue predicado en muchos lugares. El apóstol Pablo es otro ejemplo de ser un hombre fuerte y valiente, y en esa lista deberías colocar tu nombre. Vamos a hacer una lista de todos los hombres y mujeres de Dios fuertes y valientes, y en esa lista te vas a poner tú. Ahí vas a poner tu nombre. Tú vas a estar en la galería de los fuertes y valientes, en el nombre de Jesús. Lo tercero que tú tienes que entender en esta mañana es que lo que le dijo Dios a Josué, ¿no? Solo te pido, en el verso 7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y dice el verso 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, lo tercero que tú tienes que entender para no caer en el desánimo, en el desaliento, y para no rendirte, es que tienes que vivir todos los días de tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Mira cuánta gente en este tiempo que nos está tocando vivir a nivel mundial, cristianos y no cristianos, aquí todos estamos en la misma situación. ¿Cuánta gente cristiana a nivel mundial ha roto principios? Y entonces, como vino la cuarentena, como vino la pandemia, ya no eres íntegro, ¿verdad? Como vino la cuarentena, algunos dicen, es que Dios entiende. Y miren cómo tuercen la palabra. Dios me entiende. Es que como Dios me entiende, tengo que mentir. Es que Dios me entiende. Dios no entiende. ¿Qué es lo que entiende Dios? Dios no entiende tu situación como tal. Lo que Dios entiende es su palabra.
Y cuando tú en tu situación que estás vives la palabra, eso es lo que Dios entiende. Porque sabes, Dios jamás va a contestar una oración que está fuera de los principios, de su palabra. Dios jamás va a apoyar o te va a respaldar si tú rompes principios. Por eso yo quiero decir en esta mañana, si tú dices, no es que Dios me entiende, por eso mentí. No es que Dios me entiende, por eso le estoy robando a Dios. Dios me entiende que no soy generoso, por eso. Es que Dios me entiende que me han despedido del trabajo. Dios entiende su palabra, querida iglesia. No te engañes a ti mismo. Es lamentable cuánto hombre, mujer de Dios antiguos que en esta pandemia, antes de esta cuarentena, Dios mío, parecían ángeles algunos en la iglesia. Yo ahorita me estoy recordando de ti me estoy recordando que me estás mirando. Ajá, tú que te estás riendo ahí. Y entonces yo me acuerdo cuando tú estabas remolineando ahí y entonces todo estaba chévere y el gozo del Señor y eras obediente y parecías que amabas a Dios y parecías íntegro, parecías un ángel, parecías un querubín. Si yo me estoy recordando en este momento, especialmente de los líderes de la iglesia. Pero ahora en cuarentena, ahora en esta crisis mundial, no, pastora, es que estamos en cuarentena, pastora. Es que antes hacíamos eso, pero ahora en cuarentena ya no podemos. O sea, Dios no cambia, pero tú sí cambias. ¿Cómo es eso? Dios no ha cambiado de parecer. Tú, por cuarentena, por crisis, por lo que sea, ¿has roto principios? ¿Cuántos principios de la palabra has roto? Yo vengo a decirte en esta mañana, si tú lo has hecho, pídele perdón al Señor. Y si no lo has hecho, el cielo te aplaude y tu pastora también. Sigue para adelante, no rompas principios. Antes eras fiel, ahora tienes que seguir siendo fiel. Antes eras íntegro, ahora tienes que seguir siendo íntegro. Antes eras obediente, ahora con mayor razón. Antes eras generoso, ahora con mayor razón. Antes eras santo, ahora también. Amén. Entonces, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y por último, ahí donde estamos leyendo, ¿no? Le dice en el versículo 9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Lo último que tú tienes que practicar o tener en cuenta en tu vida es que no debes tener miedo ni desanimarte, ¿no? No tengas miedo. Ahí donde tú estás, tú puedes decir, no tengo miedo. En el nombre de Jesús, yo no soy miedoso, yo no soy miedosa. Así como David enfrentó al gigante Goliat, en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a enfrentar al gigante COVID-19. Sí, porque nosotros siempre, antes de esta situación, todos hablábamos de David, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes predicaban? Yo también predicaba. Y en el nombre de Jesús, dile al gigante, caes en el nombre de Jesús. Y entonces mirábamos gigantes, nos imaginábamos gigantes. Pero ahora el gigante tiene un nombre, se llama COVID-19. Y entonces, antes tú decías, en el nombre de Jesús lo tiro abajo este gigante. Y estabas tú bien fuerte, ¿verdad? Y ahora se ha levantado un gigante con nombre. No se llama Goliat, se llama COVID-19. ¿Cómo tú estás frente a ese gigante? Yo no estoy diciendo que ahora yo no le tengo miedo y me salgo a la calle sin mascarilla y llego a mi casa y no me lavo las manos, no me cambio el zapato. No estoy hablando de ser imprudente. Estoy hablando que ese gigante es real. Está fuera de tu casa o yo no sé si entro a tu casa. Sales a trabajar, te traes el virus. Alguien estornudó y justo tu ventana estaba abierta y entró el virus a tu casa. No lo sé, pero este gigante se llama ahora COVID-19. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ese es tu gigante. Estás en prueba, estás en el examen de Dios. David tuvo su Goliat, pero tu Goliat y mi Goliat se llama COVID-19. Lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Amén. Alguien me decía en estos días, pastora, ya no es tanto cuidar o evitar el contagio, porque lamentablemente no quiero decretar porque alguno va a decir, ay, corto en el nombre de Jesús. Pero me dijo esta persona,
Lo voy a comentar simplemente. Pastora, prácticamente todos vamos a ser contagiados. Yo sé que más de un religioso está en su casa y corto en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si todos somos contagiados? Porque casi inevitable va a ser, me dijo pastora. Y entonces tú dices, no, pastora, yo cancelo en el nombre de Jesús, ninguna plaga tocará mi morada. Está bien, vamos a seguir declarando esa palabra. Así dijeron los amigos de Daniel. Dios nos ha dicho que Él nos va a guardar, nos va a proteger. Oh rey, si vamos a entrar al fuego, Él no nos vamos a quemar. Él me ha prometido. Él nos ha prometido. Pero luego dijeron, y si Dios no cumple su palabra, igual no nos vamos a inclinar ante el estatua. Yo te vengo a decir, ya vamos a declarar que ninguna plaga tocará nuestra morada. ¿Y si te toca? ¿Y si te contagias? ¿Y si pasa lo que no quieres que pase? Ese es tu gigante. Pero en el nombre de Jesús vamos a derribar ese gigante. Esta persona me dijo, pastora, prácticamente va a ser inevitable que todos nos contagiemos. Aquí la cuestión no es que evito contagiarme. Aquí el asunto es cómo voy a reaccionar cuando me contagie. Entonces, no es una maldición, no tienes que cancelar en el nombre de Jesús, ¿no? Simplemente tienes que decir, ahí voy a enfrentar a mi gigante. Si me contagio, toma tus medidas, pon tu botiquín, tus pastillitas ya debes tener a la mano. Algunos están comprando eucalipto, otros están plantando limón, están plantando manzanilla. Todo eso está bien, ¿verdad? Comprando mascarillas, vendiendo mascarillas, todo eso está bueno. Pero si te llegara a contagiar, ¿qué vas a hacer? O si te llegara a contagiar el virus, ¿qué vas a hacer? Ay, pastora, me voy al hospital, llamo a no sé qué número. Todas esas medidas naturales están buenas, pero ese es tu gigante. Ese es tu gigante. Y el Señor te dice, cuando vas a enfrentar tu gigante del COVID-19, te dice, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Así como le dije a Moisés que iba a estar con él, así te digo a ti, Josué, voy a estar contigo. Tu gigante tal vez se llama escasez. Tú lo vas a derribar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar leyendo en Isaías capítulo 43. Pero ahora dice el Señor, el que te creó, Jacob, y ahí le vas a poner tu nombre. El que te formó, Israel, ahí vas a poner tu nombre. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazará las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El versículo 4 dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Y este pasaje de Isaías 43 es para ti. No temas. El gigante está gritando. Mira, Goliat gritó por no sé cuántos días, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estaba intimidado. Y este COVID-19 nos está gritando a nivel mundial. Aquí en el Perú por lo menos nos está gritando ya cerca de 70 días, ¿verdad? Yo ya perdí la cuenta cuántos vamos. Pero este gigante nos está gritando, te voy a matar, te voy a contagiar, me voy a meter en tu casa, y nos está gritando el gigante. Y tú y yo estamos en nuestra casa, probablemente hemos estado como el ejército del rey Saúl, confinaditos en nuestra casa, asustaditos por el COVID-19. Y Dios te dice, no temas, manada pequeña, no temas, pueblo del Señor. Así es que toma las medidas que debes de tomar, pero agárrate del Señor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y este es nuestro gigante, querida iglesia. Y yo vengo a decirte en esta mañana, no te rindas.